Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la asociación Voces Nuestras. Hola comunidad de Voces Nuestras, les damos la bienvenida a otra edición del Informativo Mesoamericano, donde ponemos los micrófonos al servicio de las luchas populares por el buen vivir. Hoy les acompañamos Génesis R. Cruz y Joaquín Tapia Arenas con un recorrido por las últimas noticias de la región, contadas desde una mirada popular, feminista y comunitaria, en una particular semana de visitas a El Salvador, Panamá, Costa Rica y Guatemala por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, el infame Marco Rubio. Así es, pero ahora más que nunca, ante el avance de los discursos de odio, los ataques a nuestros derechos humanos y la crisis humanitaria cada vez más profunda en el mundo, tenemos la certeza de que las resistencias siguen vivas en cada comunidad que se organiza, cada voz que se alza y en cada acción, por pequeña que parezca, que desafíe la injusticia. Por eso, como cada semana, encendemos nuestros micrófonos con toda la digna rabia que nos moviliza y también la alegre rebeldía que nos une. Gracias a la red de corresponsales y a las organizaciones aliadas que hacen posible este espacio de comunicación y gracias a usted por seguir escuchándonos cada semana. Arrancamos con los titulares de esta emisión número 858. En Panamá, criminalizan a activistas panameños por protestar contra visita de Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos. En Costa Rica, manifestación desafía el autoritarismo del presidente Rodrigo Chávez para exigir respeto a los derechos humanos. En México, la ciudadanía elegirá jueces, magistrados y autoridades municipales en un proceso histórico. En Nicaragua, Ortega expulsa del país a la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. En El Salvador, cierre de escuelas refleja la negación de una política social que priorice la educación. En México, defensora de derechos humanos explica el marco jurídico para la atención a casos de desaparición forzada. En Guatemala, dame y te daré. Resumen de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En El Salvador, el país no está preparado para recibir deportados en masa. Así lo alerta investigador en movilidad humana. En México, estudiantes latinos de la Universidad de Santa Cruz temen por políticas anti-inmigrantes de Trump. En Guatemala, migrantes están decepcionados por la postura del gobierno ante las deportaciones masivas realizadas por los Estados Unidos. En Latinoamérica, la marcha federal antifascista y antirracista recorrió toda Argentina, exigiendo no retroceder en los derechos conquistados. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Panamá. El 4 de febrero del 2025, en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Ciudad de Panamá, se celebró la audiencia del cineasta y periodista Pedro Silva y de Tamara García, estudiante de Economía de la Universidad de Panamá. Ambos fueron detenidos el 3 de febrero, tras una violenta incursión policial en sus hogares. Ambos habían participado en las jornadas de protesta contra la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y contra la reforma de la Caja del Seguro Social. A pesar de las medidas cautelares impuestas, el caso sigue en manos de la justicia, con la Fiscalía buscando encarcelar a Silva mientras el movimiento social mantiene su lucha para evitarlo. La información en la siguiente nota de nuestra compañera Dania Betsy Batista Guevara de Radio Temblor Internacional. En horas de la mañana y parte de la tarde del 4 de febrero se desarrolló en la sede del Sistema Penal Acusatorio, Plaza Ágora, Ciudad Capital, la audiencia del cineasta y periodista Pedro Silva y Tamara García, estudiante de Economía de la Universidad de Panamá. En la madrugada del día anterior, las fuerzas policiales, de forma violenta, habían allanado sus casas y la de otros dirigentes universitarios, apresando a Pedro y a Tamara, quienes habían estado participando en las jornadas patrióticas contra la visita de Marco Rubio y contra la ley que reforma la Caja de Seguro Social.
En las afueras de la sede se encontraban gremios, sindicatos, organizaciones estudiantiles, estudiantes y profesores universitarios, entre otras personas, en solidaridad para exigir la liberación. Escuchemos declaraciones de Pedro Silva, integrante del colectivo Voces Ecológicas COVEC. Bastante agradecido con todas y todos por estar aquí hoy en esta manifestación, porque bueno, el mercado panameño una vez más ha sido opresor con nosotros. Tenemos una medida de 6 meses no puedo ser notificarnos semanalmente, no acercarnos a la supuesta víctima. Entonces solamente salir un momento para agradecerles. Todavía tenemos que mantener un momento a que nos den una certificación. La familia Tamara va a pasar un proceso que todavía falta. Vamos a esperarla, por favor. Y más nada que todo, agradecido por todas por esto. A ambos le dieron medida cautelar de firmar semanalmente, impedimento de salida del país y no acercarse a la víctima, agente policial, durante los 6 meses de la investigación. Pero la Fiscalía pidió una audiencia de apelación donde solicita cárcel para Pedro Silva durante el tiempo de la investigación y la misma se efectuará el 12 de febrero. El movimiento social se mantendrá vigilante de lo que se vaya desarrollando para evitar su encarcelamiento. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Todas las personas tienen derecho a participar en reuniones y protestas pacíficas. El derecho a la libertad de reunión o protesta pacífica incluye el derecho a planificar, organizar, promover y anunciar una concentración de cualquier forma legal e incluye las manifestaciones espontáneas. Los estados deben velar porque todo sistema de notificación previa de una reunión o protesta pacífica incorpore una presunción en favor de esta. Los estados no deberían exigir a los organizadores de una reunión o protesta pacífica, en el derecho o en la práctica, que obtengan una autorización previa para celebrarla. Si existe un sistema de notificación de la reunión o protesta pacífica, este debe facilitarlas, evitando funcionar como una exigencia de facto de obtener una autorización previa. Los sistemas de notificación no deben ser excesivamente burocráticos. La protección del derecho a la libertad de reunión pacífica concierne las concentraciones no violentas. Los casos aislados de tal conducta no bastarán para tachar a toda una reunión de no pacífica. Los actos de violencia aislados de algunos participantes no deberían atribuirse a otros, a los organizadores o a la reunión como tal. El Estado deberá rendir cuentas de sus actos con relación a las reuniones y protestas pacíficas. El Estado tiene la obligación de proporcionar recursos adecuados, efectivos y rápidos a las personas cuyos derechos se hayan vulnerado en el contexto de una reunión o protesta. En Costa Rica. Rodrigo Chávez, hoy me dirijo directamente a usted, no como adversaria política, sino como una representante de un sector que clama por respuesta, por transparencia y por un liderazgo que priorice el bien común sobre intereses particulares. Usted llegó prometiendo cambio, pero solo ha entregado más de lo mismo, desconfianza y desigualdad. El pueblo lo ve, lo siente y lo rechaza. Sus decisiones nos dividen, sus acciones nos empobrecen y le aseguro que su arrogancia nos ofende. El pueblo ya está harto de sus juegos políticos y su falta de transparencia. No somos personas tontas. Chávez, sabemos quién es, qué hace y a quién sirve. Su tiempo de engañar, de atropellar y de gobernar para unos pocos se está acabando. No se equivoque. El pueblo no olvida, no perdona y le aseguro que no se arrodilla. Usted podrá tener el poder hoy, pero nosotros... Que dan viabilidad ambiental para construir en humedales.
La movilización en defensa de los derechos humanos y contra las políticas del gobierno de Rodrigo Chávez se realizó este miércoles 5 de febrero, partiendo del Parque Viviana Gallardo, conocido como Parque Kennedy, y llegando hasta Casa Presidencial en San José. Distintos sectores, entre ellos colectivos estudiantiles, feministas y de la diversidad sexual, se unieron para exigir medidas concretas en seguridad, educación, derechos de las mujeres y poblaciones vulnerables, así como en temas de medio ambiente y gobernabilidad. Las mujeres trans y las feministas, así como otros grupos de la comunidad de LGBT y estudiantil, contamos con una expertise que salta de generación en generación y nos ha llevado a encontrar los modos de organización desde los lugares más marginales, a construir con otros, a acuerparnos, a no dejar de luchar ni de resistir y a generar salidas con creatividad desde los tiempos en que éramos malas palabras, o sea, en los que decir travesti, playo o tortillera eran un insulto. Por eso compartimos estas historias dolorosísimas que tenemos documentadas y podemos hacer llegar a quienes de buena fe estén interesados a escuchar, entender y sumarse para que no se elimine ni el programa de afectividad y sexualidad ni el protocolo de antibullying para nuestra comunidad. Mientras la manifestación se desarrollaba fuera de Casa Presidencial, en su interior, el presidente Rodrigo Chávez ofrecía su conferencia de prensa habitual de los miércoles. En ella desestimó la protesta y en un tono burlón se refirió a las personas manifestantes como un puñado de costarricenses que vinieron a hacer ruido sin razón aparente. Vemos con mucha preocupación lo que se dio hoy. ¿Por qué? Porque es un claro gesto de reprimir la protesta. La protesta es un derecho tutelado en nuestra Constitución. La protesta es un derecho en una democracia y los estudiantes aquí presentes tienen todo el derecho de alzar su voz. Que vivan los estudiantes, como bien dice la canción, y su valentía de llamar a las cosas por su nombre. El movimiento estudiantil no está solo y hoy se han hecho presentes aquí en la Universidad de Costa Rica sindicatos, diputados, fuerzas sociales, comunicadores independientes. Entre las principales exigencias de la Coalición Nacional por Nuestras Trincheras destacan la demanda de una estrategia efectiva contra el crimen organizado, la restitución de los programas de educación sexual para la afectividad y los protocolos contra el bullying en la secundaria para la población LGBTIQA+. Además, el acceso real a servicios de atención a las víctimas de violencia de género, la despenalización del aborto y la investigación del financiamiento ilícito en la campaña electoral del actual presidente. Finalizada la manifestación, la Policía de Tránsito intentó detener a Luis Salas, chofer de la móvil con el sonido, conocida como Tumbacocos, alegando infracciones de tránsito. A pesar de que ya le habían realizado un parte, los oficiales continuaron persiguiéndolo hasta las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, donde intentaron arrestarlo, generando tensión y denuncias de amedrentamiento por parte de los manifestantes. Se me arrimaron unos en el tránsito, la policía, que tenía que correr el vehículo. Yo le dije que no porque estaban hablando y que le bajara el volumen. Yo le dije que no porque estaban hablando los estudiantes. Yo lo siento como una violación a la libertad de expresión de la persona que está hablando. Si estamos en una protesta, ellos tienen que respetar. Y después me dijeron que moviera el vehículo, pero ya estaba rodeado por estudiantes y yo no iba a atropellar estudiantes solo porque el tránsito me dice que me corra. Entonces me hicieron un parte y entonces después de eso me dijeron que tenía que correrme, no sé qué. Bueno, cuando terminó la protesta, los estudiantes nos vinimos juntos aquí a la Universidad de Costa Rica. Al llegar aquí, resulta que se metieron al campus y empezaron a buscarme. Ellos dijeron que venían porque yo había cometido un acto de flagrancia, alteración del orden público, dijeron. Entonces no es una cuestión de problema con el sonido ni conmigo, es una cuestión de que ellos quieren detener la libertad de expresión y especialmente con los estudiantes, que son los que más enfrentan y más dicen. Hay un problema de libertad de expresión que quieren limitar. En este país ya venían gobiernos anteriores, pero este gobierno se ha caracterizado por no permitir absolutamente nada que le hagan bulla al presidente, menos los del viernes que hace un espectáculo ahí con una conferencia de prensa.
Entonces nosotros solo llegamos y lo que hicimos fue manifestarnos, ejercer nuestra libertad de expresión, ejercer nuestro derecho a circular, ejercer nuestro derecho a la protesta social. Yo no sé qué quieren, es que si ni siquiera puede ir uno a casa presidencial a hacerle huella al presidente, imagínense, que es un funcionario público, no es un dios, es un simple funcionario público que tiene que atender la voz de la gente. La movilización dejó en claro que diversos sectores seguirán tomando las calles, exigiendo respuestas ante el avance del autoritarismo, el debilitamiento de la institucionalidad democrática y el desmantelamiento de los derechos humanos en Costa Rica. En México. En un hecho histórico para México, la población tendrá la oportunidad de elegir jueces, magistrados y autoridades municipales, un proceso electoral que marca un cambio significativo en el sistema judicial del país. Sin embargo, aún persisten dudas y falta de claridad entre la ciudadanía sobre cómo se llevará a cabo esta elección. Un aspecto positivo, según expertos, es que los y las jueces y magistrados serán elegidos sin la intervención de los partidos políticos, lo que podría garantizar una mayor imparcialidad en su desempeño. Ahora, para más detalles sobre este tema, vamos con Iván Fernández desde Radio Guayacocotla. ¿Cómo están, amigos, amigas de Voces Nuestras? Desde México, desde Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, les informamos que, en este año 2025 habrá elecciones del Poder Judicial, esto derivado de las recientes modificaciones a la Constitución en términos de este poder de la República. Los ciudadanos y las ciudadanas, por primera vez en la historia de este país, votaremos por los jueces, magistrados y ministros. Esto sin duda es un avance en la vida democrática de este país, sin embargo también representa un reto, sobre todo para el Instituto Nacional Electoral, el INE, que tendrá que planear estas elecciones, estas complejas elecciones. Por un lado, en términos logísticos, para determinar en dónde van a estar las casillas, que sean casillas que estén cercanas a la gente, incluso en poblaciones rurales e indígenas, pero por otro lado, el INE es el instituto responsable de dar a conocer las propuestas, las candidaturas de jueces, magistrados y ministros, lo que hace compleja esta elección, dado que no habrá gastos de campaña ni partidos políticos atrás de estas elecciones. Justo sobre la complejidad de este proceso electoral, platicamos con el maestro Simón Hernández León de la Universidad Iberoamericana, que nos habla al respecto de esta inédita elección del Poder Judicial en México. Pues yo creo que hay una falta de información. En la universidad hicimos una valoración el año pasado con la iniciativa de reforma y veíamos varias preocupaciones que hoy en día una parte las personas, los ciudadanos comunes, hasta la fecha no saben todavía, no inicia el proceso, pero quiénes van a ser las y los candidatos a todos estos cargos de elección judicial. Las reglas que se diseñaron también van a limitar significativamente la posibilidad de que estas personas puedan participar en condiciones de equidad. Esto es, quien tenga como más capacidad capital, relaciones a lo mejor políticas o económicas o tenga acceso a redes sociales podrá tener más proyección pública que una persona que no tenga estas condiciones, y eso ya en principio genera desigualdad. Va a haber espacios muy limitados en los tiempos oficiales, pero seguramente va a ser muy poca la posibilidad de tener información de calidad por el gran volumen de cargos que se van a elegir, y todavía está discutiendo el diseño de las boletas, cuál es el mejor esquema, pero sin duda es una elección muy desafiante. Tradicionalmente conocemos los cargos de elección popular, tanto los que tienen que ver con municipios, con gobierno del estado por una parte, diputados, diputadas locales, o presidente de la República y Senado, pero en este caso los cargos judiciales son muchos más. Tenemos cargos judiciales federales, tenemos cargos locales,
tenemos cargos en ambas instancias por especialidad, en materia del trabajo, en materia administrativa, en materia penal, en materia civil. Tenemos cargos por grado, ¿no? Jueces de primera instancia, magistrados o salas colegiadas. En el caso del Poder Judicial de la Federación, pues tenemos jueces de distrito, tribunales unitarios, magistrados de circuito y ministras y ministros de la Suprema Corte, lo cual ya hace un volumen pues muy considerable de personas, y que en un ejercicio real será muy difícil que un ciudadano o ciudadana tenga pues el conocimiento para votar más allá de la referencia de quién lo postula, que esto es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, y que seguramente eso va a incidir mucho en por quién se vote. Se dirá, pues estos los propone la Presidenta de la República, estos los propone el Poder Judicial, o estos los propone el Senado, y eso va a influir en algún sentido en la votación. Y pues el reto de que las personas realmente desempeñen estos cargos y permanezcan, no con el incentivo de la popularidad, sino de tomar decisiones pues apegadas a la justicia y al derecho, que a veces pueden ser en contra de intereses creados, y bueno, pues eso también puede comprometer en alguna medida la independencia judicial, y eso es parte también pues de los escenarios y de las críticas que hay hacia esta reforma. Sin duda, mucho que informar. La elección será el próximo 1 de junio y desde Radio Guayacocotla estaremos compartiendo cómo se desarrolla esta importante elección, el Poder Judicial en México. Soy Iván Fernández y regreso el micrófono, amigos y amigas de Voces Nuestras, desde México, desde Radio Guayacocotla, la voz campesina. En Nicaragua. Luego de conocerse una investigación de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, que reveló que en Nicaragua 1 de cada 5 personas padece de hambre debido a la imposibilidad de adquirir productos alimenticios, el gobierno decidió expulsar a dicha organización. El régimen de Ortega y Murillo rechazó el informe anual de la FAO, calificándolo de tendencioso y falsificado. La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta organización y exigimos el cierre inmediato de su representación y oficinas en el país, declaró el régimen en una nota de prensa difundida por medios oficialistas. Para el economista exiliado Enrique Sáenz, el informe de la FAO desmiente el discurso oficialista de Ortega, quien asegura que en Nicaragua todo va de maravilla. Sáenz señaló que el informe revela el nivel de deterioro de la economía de las familias nicaragüenses. Año ha venido deteriorándose la condición de vida de la población a contrapelo de la campaña embustera de la dictadura. ¿Qué dice? Uno, que el 20% de la población nicaragüense padece hambre. 1 de cada 5 padece hambre. ¿Qué dice? Que el 30%, casi 1 de cada 3 nicaragüenses, tiene unos ingresos que no le permite completar para la comida del día a día, como decimos nosotros en Nicaragua, para completar el diario. Si vos tenés hambre, te levantás o te acostás con hambre, no estás bien alimentado, es natural un tercer dato, y es que las mujeres nicaragüenses, más del 10% tienen anemia, las mujeres en edad reproductiva. Entonces, obviamente, estos datos chocan, desnudan la campaña embustera de la dictadura. Pero ¿qué es lo más relevante de estos datos? Que muestran que hay un deterioro progresivo en esta
en estos indicadores. El informe de la FAO, titulado El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2024, reveló que 20 de cada 100 nicaragüenses pasan hambre en Nicaragua, y dentro de este grupo, las mujeres son las más afectadas. En Nicaragua, el régimen mantiene a la población bajo control mediante diversas leyes represivas, y la comunidad científica o académica solo puede publicar información favorable al régimen, aunque esté alejada de la realidad. De lo contrario, son penalizados e incluso expulsados del país, no importa si son extranjeros o nicaragüenses. En El Salvador. En El Salvador, los recientes cierres de escuelas han puesto en evidencia la falta de una política educativa firme y coherente, afectando gravemente a la población estudiantil y al cuerpo docente. Estos cierres no solo reflejan la negación de una política social justa, sino que también demuestran la incapacidad del Ministerio de Educación para contribuir al desarrollo integral del país. En un contexto donde la educación ya no es prioridad para el gobierno, se han eliminado espacios de participación y se promueve la obediencia sin cuestionamientos, limitando el avance democrático y perpetuando la desigualdad social. Vamos con la información hasta Radio YSUCA con nuestro compañero Gerardo Castro. Los cierres de centros educativos en El Salvador afecta tanto a la población estudiantil como al cuerpo docente. Así lo señala Roberto López, académico y coordinador del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA. Roberto López afirma que estos cierres reflejan lo que denomina la negación de una política social, caracterizada por la prioridad de lo económico sobre lo social y una forma de gobernar con actitud empresarial, elitista, extractivista, marginadora y deshumanizante. No tenemos una política educativa muy firme, ¿ya? No es una política clara y tampoco se ve bien orientada, digamos, por una parte. Y por otra parte, quien implementa la política, que es el Ministerio de Educación, pues tampoco parece ser un ministerio ni con la fuerza ni con el criterio suficiente para impulsarla, ya pensando en las personas. Por lo que junto con un modelo de país que es difícil de descifrar porque no hay un discurso muy claro al respecto y tampoco datos que nos ayuden a descifrarlo con total claridad, pero más allá de la publicidad del gobierno, no parece que tengamos una política social, ¿verdad?, que esté claramente relacionada con una apuesta por el desarrollo pleno ya de nuestro país. Y la educación pues ha dejado de ser prioridad y ha quedado subordinada a intereses comerciales de élites empresariales nacionales e internacionales que ahora están predominando. Según López, el modelo educativo actual es autoritario y excluyente, ya que se han cerrado los espacios de participación para la población, lo que indica un retroceso en la democracia. Además, se está enseñando a las nuevas generaciones que para vivir en seguridad es necesario renunciar a sus derechos, promoviendo la obediencia sin discusión. El académico destaca que la falta de transparencia y rendición de cuentas debilita la construcción de una verdadera política social y limita el avance democrático. Muchos centros educativos enfrentan precariedad en infraestructura y logística, pero en lugar de invertir en mejoras, la solución ha sido el cierre de estos espacios. Más parece tener que ver con esto, ya, que con un problema que tiene que solucionarlo y que no encuentra cómo y que ni modo tuvo que cerrar las escuelas, mover estudiantes y trasladar docentes a otros centros educativos bajo una situación bastante incierta de los docentes, ¿no? Porque ya los otros centros educativos tenían a su cuerpo docente asignado y habría que ver bajo qué condiciones y bajo qué, digamos, acuerdos son trasladados estos docentes a los nuevos centros educativos. Por tanto, el peso de los sacrificios sigue cayendo sobre la población, digamos, más humilde y con menos recursos, y sobre la población trabajadora en este caso. López cuestiona, ¿para qué nos quieren formar? ¿A quién beneficia este modelo educativo? Subrayando la importancia de la organización ciudadana para exigir mejoras basadas en los derechos humanos y la Constitución. Finalmente señala que el gobierno busca proyectar al país como un destino turístico y de negocios, dejando de lado las necesidades de la población más vulnerable. La política social, dice, se ha subordinado a intereses económicos, mientras problemas fundamentales como la salud, la educación y las pensiones siguen sin resolverse.
Desde Radio YSUCA en El Salvador, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, informó Gerardo Castro. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo mesoamericano, Voces Nuestras. Lista de cotejo para la gestión de la protesta pacífica. Los estados respetarán y garantizarán todos los derechos de las personas que participen en reuniones, manifestaciones y protestas pacíficas. La obligación de garantizar los derechos humanos y el derecho a la reunión pacífica requiere que los estados protejan y hagan efectivo este derecho. Los estados deben respetar y garantizar el derecho a la protesta pacífica sin discriminación por motivos prohibidos como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición. Todas las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones se redactarán de manera que no den lugar a ambigüedades, sean coherentes entre sí y conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Donde hay ambigüedad en la redacción de las leyes que tienen que ver con la gestión de las reuniones, las disposiciones relevantes se interpretarán a favor de quienes desean ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica. Los estados deberían proporcionar el apoyo necesario a las autoridades encargadas de gestionar las manifestaciones y someterlas a un control suficiente en todos los niveles del gobierno. Ello comprende una capacitación suficiente y los recursos financieros y humanos necesarios. La obligación de respetar los derechos humanos y el derecho a la protesta o reunión pacífica significa que los estados deben abstenerse de restringirlas, si el derecho internacional no lo permite expresamente. En México, la desaparición de personas sigue siendo una de las crisis más graves en materia de derechos humanos. La abogada Ana Sandra Salinas, defensora de derechos humanos y experta en el acompañamiento de casos de desaparición, ofrece un panorama detallado sobre el marco jurídico existente en el país para abordar esos casos. A través de su experiencia, Salinas destaca los avances y las limitaciones del sistema legal mexicano, enfatizando la necesidad de una mayor protección para las víctimas y sus familias, así como una implementación más efectiva de la ley. Escuchemos el siguiente reporte desde Radio Comunitaria Sinaca con nuestra compañera Saraí Rivadeneira. En esta segunda parte de la entrevista con la abogada Ana Sandra Salinas, defensora de derechos humanos y especialista en el acompañamiento de casos de desaparición de personas, nos amplía la información sobre el marco jurídico que existe en México para la atención a los casos de desaparición de personas. Las acciones de búsqueda de personas desaparecidas se deben hacer bajo principios rectores basados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El primero de estos principios nos marca que la búsqueda debe de ser inmediata, y esto es algo súper importante porque pues una falsa idea de que se deben esperar 72 horas para la búsqueda de la persona bajo argumentos inválidos como no vamos a malgastar recursos, hay que esperar a ver si aparece. No, cuando nosotros tenemos la idea de que una persona ha desaparecido, la búsqueda debe hacerse de inmediato, ¿no? Y de inmediato significa sin dilación alguna. Todas las personas, cuando alguien desaparece, toda la sociedad somos víctimas de esa desaparición. Entonces, cualquier persona puede reportar. ¿Y a dónde se reporta? Pueden elegir si es a la comisión de búsqueda o si es a la fiscalía. En el caso de que sea la fiscalía, corresponde a la fiscalía estatal, en este caso pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, a la oficina de la fiscalía más cercana que tengan, pueden acudir. Las fiscalías trabajan 24 horas, los 365 días del año. Entonces, estos argumentos de, pero regrese el lunes o ahorita ya no hay nadie, no, siempre tiene que haber una persona responsable que pueda atender cualquier denuncia que se presente.
y en el caso de la comisión de búsqueda se puede acudir a la Comisión Estatal de Búsqueda o se puede acudir a la Comisión Nacional de Búsqueda. Yo que pues trabajo desde el lado de la sociedad civil, acompañando a las personas que buscan, lo que recomiendo es acudir a las dos. Con información de Yolotzin Zamora Méndez, reportó Saraí Rivadeneira desde Radio Comunitaria Tzinaca. En Guatemala. Como hemos venido mencionando en esta emisión, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, realizó una gira por la región, logrando compromisos con los países centroamericanos para cooperar con el gobierno de los Estados Unidos en su agenda anti-inmigrante y en la disputa contra China. Hoy conoceremos algunos de esos acuerdos. Guatemala, el puente para migrantes deportados. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció su cooperación para convertir al país en un puente para los migrantes deportados, comprometiéndose a aceptar el ingreso de retornados de diversas nacionalidades y a facilitar su regreso a sus países de origen. A cambio, Arévalo señaló el compromiso de Estados Unidos para cooperar en la mejora de la infraestructura de comunicación marítima y terrestre del país. El Salvador, la cárcel extranjera. El presidente Nayib Bukele ofreció al país como un centro de detención para aquellos que cometan crímenes en Estados Unidos. Bukele se comprometió a aceptar y encarcelar a criminales de cualquier nacionalidad, incluidos estadounidenses, así como a los miembros de las pandillas MS-13 y Tren de Aragua, de Venezuela. Recuperación del Canal de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que no renovará el memorándum de entendimiento firmado en 2017 con China en el marco de la Ruta de la Seda. A partir del 2027, las relaciones comerciales con el país asiático podrían verse afectadas, mientras que con Estados Unidos se fortalecerían. Estados Unidos retomará influencias sobre la administración del Canal de Panamá. Veto a las empresas chinas en Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, se comprometió a iniciar discusiones para limitar la participación de empresas chinas en el desarrollo de tecnologías 5G. A cambio, Rubio ofreció apoyo de la DEA y del FBI para combatir el narcotráfico y la violencia criminal en Costa Rica. El analista e investigador Juan Carlos Pérez, de la revista El Observador, nos ofrece un análisis de la situación regional desde la perspectiva del gobierno guatemalteco. Vamos a la nota de nuestro corresponsal, Herbert Reyes, desde Ciudad de Guatemala. Juan Carlos Pérez, analista e investigador de El Observador, revista de análisis y coyuntura política, nos comparte datos relevantes de la reciente visita del secretario de Estado USA a la región mesoamericana. Juan Carlos, para usted, ¿qué significa que un secretario de Estado venga a una región e imponga en diferentes latitudes un embudo de paso migrante, una pequeña Guantánamo, en nuestro caso guatemalteco, una cárcel de máxima seguridad, El Salvador, y la imposición comercial en Costa Rica y Panamá? ¿Cómo percibe este escenario? Pues desde la campaña presidencial de Donald Trump y ya asumiendo la presidencia, lo primero que hizo fue amedrentar, amenazar, presionar, ser violento. Esa fue su herramienta de negociación. Los países pequeños, con economías pequeñas, con poco poder político, pues se amedrentan, bajan la cabeza y aceptan sin chistar lo que se les imponga. O sea, no se imponga. Contrario a economías más fuertes como la de México y Canadá, que pueden tener argumentos y hablar de tú a tú con una potencia económica como Estados Unidos. No es justificarlo, pero es difícil que países pequeños puedan hacer una crítica y tener una postura más de enfrentamiento con el gobierno estadounidense y después de ser amenazados y presionados. Sin embargo, creo que las actitudes de los presidentes centroamericanos fueron totalmente de entreguismo y faltos de dignidad, además de mostrar el servilismo que hay ante el imperio norteamericano.
ni siquiera hay una actitud diferente. Entendemos que no se pueda pelear económicamente ni políticamente con una potencia mundial, pero la actitud de dignidad y de respeto a los pueblos centroamericanos no se vio en ninguno de los presidentes. Todos simplemente abrieron la puerta y dejaron pasar todo lo que el imperio está imponiendo económica, política y socialmente. Se niega en el caso de Arévalo el entreguismo que sucedió en estos días. Sin embargo, es evidente que no tuvieron una actitud de defensa de los intereses de la población guatemalteca, tal como se esperaría de un presidente que respete a sus votantes. Juan Carlos, en un año de gobierno, el Ejecutivo no valoró e hizo práctico para su agenda de trabajo el apoyo popular de los pueblos indígenas y sector popular. Al contrario, en discurso de debido proceso, se dejó arrebatar la presidencia del Legislativo. Alardeó de destituir a la fiscal Consuelo Porras, generando falsas expectativas. Para muchos de sus electores y simpatizantes, ha perdido simpatía. Piensa que esto le puede generar efectos negativos en su disque lucha anticorrupción. El gobierno de Bernardo Arévalo ha sido tibio, ha cometido muchos errores políticos estratégicos, o más bien parece no tener una estrategia política para cumplir con el mandato que la población le dimos con nuestro voto. Al parecer, y después de un año, no tenían clara la idea de qué hacer ya estando en la presidencia. También se entiende que tienen en su contra el sistema de justicia guatemalteco, y el Congreso de la República también ha mostrado estar dispuesta a poner zancadilla a las intenciones gubernamentales de Arévalo. Sin embargo, otra vez su actitud ha sido tibia y de bajar la cabeza. Se ha dejado amedrentar, se ha dejado amenazar, se ha dejado ver débil y con pocas ideas para enfrentar la situación. Tanto sus ministros, sus funcionarios como él mismo aducen tener jugadas de ajedrez para enfrentar esta situación, pero lo que se evidencia con los hechos es que el sistema de corrupción y los sectores económicamente poderosos, los militares, exmilitares, incluso el narcotráfico, le están ganando la partida. Por supuesto que no, la lucha contra la corrupción no ha avanzado ningún poco. Son pocos los avances que se pueden mencionar en su primer año de gobierno, y después del informe que dio el 14 de enero ante el Congreso de la República parece que no habrá respuesta, que es la respuesta que los votantes de Bernardo Arévalo esperaban, y cada vez su gobierno se va a ver más débil, más debilitado y con menos apoyos. Al contrario, se abre más frentes con cada decisión que toma. Para concluir, existe muy poca crítica social. Muchos influencers, comunicadores y activistas son trabajadores de este gobierno, y es difícil hacer crítica a quien le diste tu apoyo y resultó ser un acomodado del silencio. En este caso, por ejemplo, del genocidio palestino. ¿Cómo podríamos ser más críticos sin involucrar sentimentalmente las diferencias ideológicas o de convicción? Pues cada persona que emitió su voto a favor de Bernardo tiene todo el derecho de exigirle, ya sea involucrando ideología, involucrando sentimientos, tiene todo el derecho de exigir y reclamar, porque en un sistema democrático los votantes le otorgan ese poder a una persona para que represente sus intereses y que defienda sus intereses ante el Estado, ante el sistema. Y Bernardo Arévalo simplemente no ha respondido a eso. Entonces tenemos
todo el derecho de estar molestos, de exigirle acciones más contundentes. Él se molesta cuando los periodistas le preguntan qué acciones va a tomar y si va a someter a la mesa, y él siempre aduce que no va a hacer cosas ilegales, cosas que vayan en contra de la ley, con tal de cumplir con el mandato que le dio la población con su voto. Sin embargo, al menos los votantes esperamos del presidente que muestre una actitud más digna y que enfrente a estos grupos, de verdad que los enfrente, y no que al dar declaraciones a la prensa en sus conferencias y en sus actos no muestre contundencia y no muestre un camino hacia dónde va. Perdió totalmente el rumbo, perdió el apoyo de la población indígena, por ejemplo. Las autoridades ancestrales cada vez marcan más una distancia con él, que fueron quienes lideraron, como recordaremos, estos 106 días de lucha por la defensa de la democracia y buscando proteger la toma de posesión del mismo Bernardo Arévalo. Él ni siquiera pudo mantener el apoyo de las autoridades ancestrales y mucho menos de sus votantes. Entonces, se debe exigir, se debe ser fuerte, preciso al decirle y a exigir. Ya es necesario salir a la calle y gritar y exigir organizadamente que cumpla con lo que se le mandó cuando se votó por él y se le dio la oportunidad para que haga un gobierno que represente los intereses y castigue la corrupción de gobiernos anteriores. Sin embargo, hoy vemos cómo los funcionarios de gobiernos anteriores siguen disfrutando de impunidad y se burlan de la población guatemalteca, mientras él pues parece que está durmiendo y muy tranquilamente esperando terminar su periodo presidencial sin pena ni gloria. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu aporte y comentarios. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde la ciudad de Guatemala Herbert Reyes. En El Salvador. El Salvador enfrenta desafíos críticos ante el posible regreso de miles de deportados desde los Estados Unidos, muchos de los cuales ya habían construido una vida durante más de 15 años en ese país. Según un investigador en movilidad humana, el país no está preparado para recibir a estas personas, cuyas afectaciones son múltiples y complejas. Además, señala que la narrativa actual, que busca criminalizar a los migrantes, genera estigmatización, miedo y desinformación. Este discurso se refuerza aún más cuando los deportados son tratados como criminales, siendo trasladados con esposas y grilletes, lo que fomenta la idea equivocada de que son una amenaza para la sociedad. Pasamos con nuestro corresponsal desde El Salvador, Gerardo Castro, de Radio YSUCA, para ampliar la información. Según explicó en la entrevista de Radio YSUCA Jaime Rivas, investigador sobre movilidad humana, las deportaciones tienen un impacto tanto individual como social. Rivas señaló que muchas de las personas deportadas dejaron El Salvador de manera irregular hace 15 años o más, enfrentando múltiples riesgos hasta lograr establecerse en otro país. Ser capturados y retornados después de tanto tiempo genera un alto nivel de afectación. Por otro lado, también están quienes intentan migrar de manera irregular pero son detenidos en el tránsito. En estos casos, además del impacto emocional, se suma la carga económica, ya que muchas veces se endeudan para emprender el viaje. Con su captura, la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su familia se desvanece. El abordaje de estas afectaciones debe tomar en cuenta el perfil, ¿verdad?, de las personas retornadas. Después de más de 10 años de los primeros estudios que hacíamos sobre personas retornadas, tenemos ya como algunos indicios de cuáles son sus necesidades, ¿verdad? Y son las necesidades de cualquier salvadoreño y salvadoreña que no ha emigrado en este país, pero que a esto pongámosle la experiencia muy difícil, a lo mejor, de haber emprendido un viaje de manera irregular, ¿verdad?, que no todos la tenemos, ¿verdad? Y eso ya es un impacto importante, por ejemplo, en términos emocionales, en términos psicosociales, ¿verdad?, al haber sido agredidos, por ejemplo, o agredidas durante el viaje. Entonces, por ahí quizás empezaríamos por la parte más individual y luego familiar, digamos, comunitaria, social, cultural, económica. El experto en movilidad humana
advirtió que actualmente se busca imponer una narrativa que criminaliza a los deportados etiquetándolos como delincuentes. Sin embargo, la realidad es distinta. Según Rivas, esta estigmatización alimenta la xenofobia y el miedo, ya que se refuerzan prejuicios sobre los migrantes, acusándolos de llevar enfermedades o de estar vinculados con el crimen. Este discurso se intensifica cuando los migrantes son capturados y trasladados, esposados y con grilletes, reforzando la percepción de que representan una amenaza. Rivas también alertó que el país no está preparado para recibir a los retornados en caso de que las deportaciones se vuelvan masivas. ¿Está preparado? El Salvador no está preparado, porque para empezar, lo que decía hace unos minutos, esta oferta de servicios que encuentran las personas retornadas en la GAMI es limitada cuando hablamos desde el punto de vista del territorio. No hay todavía, lamentablemente, las coordinaciones interinstitucionales, intersectoriales en determinados territorios donde hay más migración para que estos servicios, esta oferta llegue a esos territorios y las personas migrantes retornadas en este caso encuentren posibilidad de un empleo digno, por ejemplo, en sus lugares de origen o en entornos más cercanos, ¿verdad? Además, el investigador destacó que la migración irregular es un reflejo de la falta de condiciones para una vida digna en El Salvador. Advirtió que los salvadoreños que han solicitado asilo en Canadá o Estados Unidos enfrentan dificultades para defender sus casos, ya que desde El Salvador se proyecta un mensaje de estabilidad. Aunque los homicidios hayan disminuido, Rivas enfatizó que eso no significa que las amenazas que sustentan las solicitudes de asilo sean falsas. Asimismo, las cifras oficiales sobre mejora económica podrían convertirse en un obstáculo adicional para quienes buscan regularizar su situación migratoria. Desde Radio YSUCA en El Salvador informó Gerardo Castro. En México, las políticas antimigrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump han tenido repercusiones profundas en California, especialmente entre los y las estudiantes migrantes de la Universidad de Santa Cruz. Estas personas jóvenes provenientes de diversos estados de México viven con el temor constante de ser deportados. Muchas familias migrantes preocupadas por la seguridad de sus hijos han decidido incluso evitar que asistan a las escuelas, mientras la comunidad mexicana en el condado enfrenta un clima de incertidumbre y angustia. Ahora, para más detalles, Reina Melchor Rivas, desde Veracruz, México, nos amplía la información. Silencio entre estudiantes en California. Maestra de la Universidad de Santa Cruz, Leslie López, da a conocer cómo se está viviendo las nuevas políticas del presidente de Estados Unidos en el condado de California. No solo la amenaza de la deportación de migrantes, sino el de no respetar edificios públicos como las escuelas y tampoco a los templos como son las iglesias. A dicho condado han llegado mexicanos de los estados de Guanajuato, Oaxaca, Michoacán y Jalisco. ¿Qué se dice? Nada por parte de los estudiantes, señala en entrevista para Radio Teocelo. Existe el temor de hablar y de ser objeto de burlas por parte de quienes son de ese país, y también no falta que personas que se hacen pasar como notarios se aprovechen de la situación de los migrantes. Los decretos no solamente se enfocan sobre los inmigrantes, sino sobre toda la sociedad civil. El recorte de todos los fondos federales, por ejemplo, temporalmente, porque se rescindió el orden. Está en unos niveles muy altos. El caos se siente como golpe de Estado, claramente. La mayoría de mis estudiantes universitarios y comunitarios son latinos e inmigrantes. Estamos tratando de reiniciar organizaciones de apoyo mutuo y de defensa. La franja, se puede decir, de Fresno a Bakersfield, donde trabajan muchos inmigrantes en la agricultura. Sí ha habido redadas. Supimos de más de 200 arrestos en San José, que está aquí al lado, y protestas, porque San José es un centro de resistencia muy fuerte de la comunidad chicana e inmigrante, derechos de inmigrantes. Ha habido detenciones también aquí en San Francisco. Hay pánico. Las familias no mandan a sus niños a la escuela, no van por cuidado médico, a veces no reportan al trabajo, sea lo que sea su estatus migratorio, porque temen por
familiares. Hay algunos medios en donde se está informando pues a la población latina de que no se deje sorprender. El medio principal, yo diría, más fuerte es Radio Bilingüe, que se puede encontrar por internet, se puede escuchar en vivo o también por grabado, se puede ver por video también por YouTube. Está basado en Fresno, entonces tiene información actual, muy relevante. Por su parte, desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa del gobierno de Estados Unidos confirmó a través de la red social X que los primeros vuelos con migrantes irregulares salieron desde los Estados Unidos hacia la bahía de Guantánamo. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. En Guatemala. El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo indicó el miércoles que su país aceptará a migrantes de otras naciones que sean deportados desde los Estados Unidos. Este anuncio forma parte del segundo acuerdo alcanzado durante la gira del secretario de Estado Marco Rubio por Centroamérica, que ha tenido un enfoque principal en el tema de migración. Según el acuerdo, los deportados serán retornados a sus países de origen a expensas de Estados Unidos. Guatemala ampliará su capacidad para recibir no solo guatemaltecos, sino también a migrantes de otras nacionalidades, quienes luego serán repatriados a sus respectivos países. Comunidad migrante guatemalteca se siente defraudada por el presidente Bernardo Arévalo. El tema de la migración regulada es el tema detonante para la comunidad guatemalteca en Estados Unidos, luego de los acuerdos alcanzados entre Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Bernardo Arévalo, presidente guatemalteco. Aceptar la regulación migratoria no evitará que los connacionales sean deportados de un momento a otro, como lo indica una vecina retalteca migrante que vive con el temor al salir cada mañana a su jornada laboral. Sí, viera, está bien complicado, pero ahí sí que solo nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Que Él es el que nos guarda en cada momento, cada vez que salimos. Pues yo siempre le pido que así mismo regrese a casa sin novedad, ¿verdad? El presidente Arévalo dio a conocer en la conferencia de prensa en el Palacio Nacional el día de ayer que el retorno de los migrantes guatemaltecos dará la oportunidad para que a través de la Dirección de Migración con el Ministerio de Trabajo entrevistarán a los retornados para identificar cuáles son sus calificaciones y cuáles son sus capacidades, y el gobierno que estará en contacto con la iniciativa privada a manera de ubicarlos según sus capacidades. Los migrantes esperaban de Arévalo ser más contundente en sus propuestas ante Rubio y deja como antes en el limbo y con el miedo de ser deportados en masa. En Retaluleu, Héctor Samayo Arrecidos, informando desde los territorios. En Latinoamérica. La marcha federal antifascista y antirracista se vivió con fuerza en toda Argentina, impulsada por el activismo de la diversidad sexual, pero rápidamente sumó a miles de personas de diversos sectores sociales. La consigna más destacada fue no retroceder en los derechos conquistados, en respuesta a las polémicas declaraciones del mandatario argentino Javier Milei en el Foro de Davos, donde difundió información errónea y lanzó ataques contra las diversidades y los derechos de las mujeres. Vamos con este reporte que nos preparó nuestra compañera Cristina Cabral desde Radio Encuentro en Argentina. Saludos, América Latina. Les contamos que la marcha federal antifascista y antirracista se sintió en todo nuestro país. No retroceder en los derechos conquistados fue una de las mayores consignas que se escucharon en todo el territorio. La convocatoria la realizaron los activismos de la diversidad sexual, pero rápidamente se difundió y creció. La marcha fue en respuesta a los dichos del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, que estuvieron repletos de datos falsos y de ataques y amenazas a las diversidades y a las mujeres. Las consignas que se expresaron en estas marchas fue por la defensa de la democracia, contra las políticas del gobierno nacional y por los derechos de la diversidad sexual. La principal marcha fue en la capital del país, pero también fueron multitudinarias y contundentes las convocatorias en todo el territorio nacional. En Viedma,
en el norte de la Patagonia Argentina, también se realizó una importante marcha y esta fue parte del comunicado que se leyó. Estos discursos de odio, legitimados por la investidura presidencial, vulnerabiliza a nuestros compañeros y nos lleva a un constante riesgo en nuestra cotidianidad. Pero el miedo no debe paralizarnos, sino motorizar redes y organización ante esta avanzada de la ultraderecha. Y por último, hacemos un llamado a todas las organizaciones y referentes de la diversidad y transfeminismo a sumarse a la Asamblea Rionegrina LGBTIQ+, para generar trinchera de resistencia, porque al closet y al calabozo no volvemos nunca más. Fueron los colectivos LGBTIQ+, y los feminismos quienes advirtieron que el gobierno de Milei iba a hacer un retroceso en materias de derechos conseguidos durante muchos años en Argentina, durante muchos años de militancia. Pero la movilización dejó en claro que la lucha es por los derechos humanos en general y contra las políticas económicas y sociales de este gobierno. Informó Cristina Cabral desde Radio Encuentro en Argentina para Contacto Sur. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Y con esto llegamos al final de la emisión número 858 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por habernos acompañado en esta hora de información. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia Arenas y Génesis R. Cruz. No se olviden de seguirnos en las redes sociales y compartir este contenido para que muchas personas se sumen a la comunidad de Voces Nuestras. Nos escuchamos la próxima semana con más noticias desde los territorios. Hasta entonces. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.